¿Qué tal? Espero se encuentren todos bien. A continuación les voy a compartir un resumen de cinética química, tema 2 y tema 3, para complementar lo que ya se vio en clase y asimismo dar cierre a estas unidades. Recuerdan que antes de salir de vacaciones íbamos a efectuar examen, pero por diversas circunstancias pues ya no se pudo. Sin embargo, vamos a aplicar el examen el día jueves para evaluar estas dos unidades, pero antes de eso necesito que todos ya estén en el mismo canal y tengan los conocimientos de manera uniforme. Espero que estén leyendo los libros y la información que les mandé, que les he publicado. Recuerden que ya están en una etapa donde se tienen que hacer autodidactas. Bueno, todas las reacciones químicas tienen dos partes o se dividen en dos partes. La primera, la referida a lo que es cinética, ¿sí? Esta parte. Y una vez que la cinética se termina, se llega al equilibrio, que como ya vimos en clase y lo platicamos, el equilibrio nos refiere condiciones de estabilidad entre las concentraciones de las diferentes especies, bajo parámetros de operaciones estables, temperatura, presión, concentración, ¿sí? Reitero, no significa que las concentraciones de todas las especies sean iguales. Se puede dar el caso, pero no es algo mandatorio. Y la parte de cinética, que es la que nos interesa ahorita un poco más, es la trayectoria de la reacción para alcanzar ese equilibrio, de acuerdo al principio de Le-Chatelier-Brown, que vimos en la unidad 1 y que ustedes mismos leyeron por propia cuenta en los libros. Ahora, recuerdan que en la unidad 1 y en la unidad 2 les hice mucho énfasis en establecer las variables de progresión cinética cuando hablábamos de moles reaccionantes y de conversión. Lo refirían a lo que son a la especie I, que es el reactivo limitante. ¿Sí? Porque recuerden que el reactivo limitante es el que va a ordenar todo este proceso. ¿Sí? Y cuando no podemos o no queremos establecerlo con moles reaccionantes o con conversión, tenemos la alternativa de grado de avance, ¿sí? Que como ya leyeron ustedes, el grado de avance es independiente del reactivo limitante y de cualquier otra especie química que intervenga en la reacción. Ahora, establecemos velocidad, R, aquí está R de rate, velocidad, como la concentración menos la concentración inicial entre el tiempo menos el tiempo inicial. Matemáticamente viéndolo, nos estamos refiriendo a la ecuación de una pendiente, ¿sí? En matemáticas, ustedes vieron que cuando la pendiente era positiva tenía una inclinación y cuando la pendiente era negativa tenía otra inclinación. Pues aquí es exactamente lo mismo. Va a ser positiva cuando hablemos de productos y va a ser negativa cuando hablemos de reactivos, porque los reactivos van a tender a consumirse. Ok, entonces, aquí está lo que les mencionaba. En muchos libros colocan a las velocidades en función de los reactivos como menos. En este caso, en lo clásico es menos RA o con mayúscula menos RA. ¿Sí? El signo hace énfasis a que como es reactivo, tiende a consumirse a lo largo del tiempo. ¿Sí? No como los productos. Ok, y entonces vienen dos conceptos que es velocidad media de reacción y velocidad instantánea de reacción. La velocidad media la conseguimos con el concepto que acabamos de ver de pendiente, porque bueno, ustedes ya han visto en la carrera y en otras materias que un delta les hace referencia a una condición final menos una condición inicial. Aquí es exactamente lo mismo. SC menos C0 sobre T menos T0 lo podemos ver como delta C entre delta T. Eso nos hace referencia a velocidad media de reacción. Mientras que si lo vemos como diferencias infinitesimales, estamos hablando de velocidad instantánea de reacción, dc sobre dt. ¿Esto cómo lo logramos? Bueno, conforme esos pasitos de delta t tiendan a cero, es decir, se hagan muy chiquitos, nos vamos a acercar entonces a su forma infinitesimal. Entonces podemos establecer la velocidad de reacción de manera finita y de manera infinitesimal. ¿Sí? Y para los reactivos, lo que les comentaba,
la ecuación de velocidad va a estar indicada con un menos. No quiere decir que sea negativo, está diciendo que se está consumiendo. Y para el producto pues no se le coloca un menos. Ahora, viendo en perfiles de concentración los conceptos que les acabo de mencionar de velocidad media de reacción, podemos ver aquí C2, C1, T2, T1. Entonces T2 menos T1 nos va a hacer lo que es un delta T, mientras que C2 menos C1 nos va a dar un delta C. Para sacar lo que es la velocidad, viene siendo delta C sobre delta T. Y eso nos va a dar una pendiente. Pero vean, aquí la pendiente que estoy representando, lo estoy representando dentro de lo que es los rangos de T2 a T1 y C2 a C1. El triangulito chiquito, la pendiente, que va a aparecer aquí, está dentro, ¿sí? Porque es un valor medio. No así la velocidad instantánea. En la velocidad instantánea es justamente en un tiempo dado, sacas el valor de la pendiente. Esa es la diferencia principal entre lo que es velocidad media de reacción y velocidad instantánea. Velocidad media es la velocidad media que tienes en un intervalo y la velocidad instantánea es justo en ese momento. Ahora, nosotros platicamos en clase, en el tema 2, lo que era el establecer la ecuación diferencial para una reacción química y entonces después obtener su ley de velocidad. Para ese ejemplo sencillo, A se convierte en B con una constante de velocidad. Establecemos la ecuación diferencial. Lo vamos a establecer con respecto a menos RA es igual a menos dCA sobre dt igual a K por CA a la alfa. Recordando que alfa viene siendo el orden de la reacción, el orden de consumo, el comportamiento de consumo que tiene la reacción, consumo-producción. K viene siendo la constante de velocidad. Ahora, para resolver esta ecuación diferencial por el método integral, directamente hacemos separación de variables, ¿sí? Aquí la variable de integración es CA. Entonces, como es CA, aquí tengo CA. Lo que tengo que hacer es ubicar CA del lado donde tenga la variable de integración y aventar lo que es el tiempo a lo que tiene inmiscuido tiempo en sus unidades, que viene siendo la constante de velocidad. De esa manera obtengo esta ecuación. Por el método diferencial tengo que hacer diferencias finitas, ¿sí? Y para lograrlo tengo que linealizarla primero. Entonces, vean, lo único que pasó aquí fue de tener diferencias infinitesimales, la cambié por diferencias finitas. Sacamos logaritmo natural para linealizar y del otro lado, vean, ahí está K por CA a la alfa. Y aquí tengo logaritmo de K más alfa por logaritmo de CA media. Pues es lo mismo. Aquí lo que hice fue aplicar logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Entonces quedó logaritmo de K más alfa por el logaritmo de CA media. ¿Por qué CA tiene que ser media? Por lo que les comentaba en la diapositiva anterior, ¿sí? Estamos hablando de un comportamiento medio, en promedio, que tiene nuestros datos. Ahora, algo muy importante de denotar es que el método diferencial te acerca al orden de la reacción, pero te da una aproximación en la constante de velocidad. El que te da puntualmente el valor de la constante de velocidad es el método integral. Eso ya lo saben ustedes, lo estoy reiterando. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros directamente, por ejemplo, aquí estamos trabajando concentraciones, pero cuando no disponemos de concentraciones, disponemos de presión, algo diferente que sea de presión, concentración, disponemos ya sea de conductividad térmica, conductividad eléctrica, resistencia, pH, cualquier otra variable física, como lo vimos en clase, estamos obligados a hacer uso de la ecuación de Guggenheim, que no es más que una ecuación que nos correlaciona las propiedades físicas directamente con las concentraciones, es decir, una proporción, como lo vimos en clase. Entonces, esta ecuación está establecida para reacciones de orden 1, aunque puede aplicarse para reacciones de orden 0. También es usada en casos donde no se dispone de un dato inicial de concentración. Y también se puede trabajar para estimar otros órdenes, es decir, orden 2 e incluso, a lo mejor, orden 3, dependiendo el caso y las circunstancias.
El numerador y el denominador, pues ya lo platicamos, eso viene en los libros que ya les dejé leer y que en algunos casos compartí algo de información con ustedes. Este tema se vio en clase, solo estamos reiterando, haciendo un resumen rápido para reubicarlos después de estas largas vacaciones. Ahora, viene lo que es la teoría del complejo activado. Se les quedó una tarea que entregaron en tema 2, que era relacionada al complejo activado. Y tiene que ver, les voy a explicar. Cuando A más B se convierten en C, no directamente pasa a ser C, sino que hay un estado de transición. Aquí este gatito que ven, este símbolo de gato, representa estado de transición. O bueno, para nosotros va a representar eso. Es un momento, es un estado donde ambos productos tienen una interacción donde todavía no son el producto, pero ya no son tampoco el reactivo. ¿Sí? Es un estado de transición, justo antes de convertirse en C. Si lo vemos en un perfil de energía, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos el área de los reactivos, llega al estado de transición y entonces se convierten en productos. ¿Sí? La parte de la izquierda representa los reactivos y la parte de la derecha representa los productos. Justamente cuando se alcanza ese nivel energético del estado de transición, ya se comenzó a formar o ya se formó lo que es C. Esta parte supongo que ya también la leyeron en los libros que les dejé consultar, ahí viene. Ahora, los perfiles energéticos para estas reacciones solo puede haber de dos tipos, que es para una reacción exotérmica y para una reacción endotérmica. ¿Qué sucede para una exotérmica? Recuerden el concepto de reacción exotérmica, es aquella reacción que necesita liberar calor para poder llevarse a cabo. Y esta liberación de calor tiene que ser forzosamente a sus alrededores, o que le coloquen un sumidero de calor, o un disipador de calor, o cualquier cosa así. Tenemos, recuerden, estas gráficas también, estas gráficas se nos van a dividir en dos partes, de reactivos y productos, como lo vimos en la anterior. Entonces, tenemos el área aquí de reactivos. Vean, alcanza el estado de transición y se generan los productos, pero energéticamente, ¿qué sucedió? Vean, tiene un estado energético aquí y tiene un estado energético acá. Su estado energético bajó, significa que tuvo que haber perdido energía forzosamente. Esa pérdida de energía fue el delta H que tuvo que haber perdido. Es la energía que soltó, la entalpía de reacción que tuvo que haber liberado, porque se trata de una reacción exotérmica. Entonces, vean, la energía que requirió para llegar al estado de transición, esa energía se le llama energía de activación, que como lo definimos en clase, es la energía necesaria para que una reacción se lleve a cabo. Vamos al lado de las reacciones endotérmicas. Tiene un estado inicial energético de parte de los reactivos, alcanza el estado de transición y termina por aquí. ¿Qué diferencia hay? Vean, empezó aquí, terminó acá. La energía con la que empieza es mucho menor con la que termina. Entonces, esta reacción, al contrario de la anterior, necesita energía para llevarse a cabo. Es una reacción endotérmica. Es la entalpía. Este rango, esta energía fue la entalpía que necesitó para poder llevarse a cabo. ¿Sí? Ahora, de aquí para acá lo que es el estado final de energía con el estado de transición es justamente la energía de activación. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con la temperatura? Bueno, la temperatura afecta a lo que es la constante de velocidad. Esta ecuación, esto viene de la teoría de Arrhenius, que ya también vimos en clase y lo platicamos. La cual, esta ecuación ya linealizándola, nos queda logaritmo de k es igual a logaritmo de a menos e sobre r por 1 sobre t. Lo separa de esta forma para que vean que la x va a ser 1 sobre t, como lo platicamos en clase. Ahora, a que es el factor preexponencial o factor de frecuencia que le llaman, que te hace referencia al número de choques entre moléculas. Muy bien, ahora para completar este video, que fue algo sencillo, algo rápido,
También platicamos en clase, alcanzamos a ver en clase reacciones complejas de este tipo, que son reversibles, en paralelo y en serie. Se complementaron estos temas con los videos anteriores. Espero que sí hayan realizado los ejercicios que les dejé ahí, que se sugieren ahí. Y bueno, los conocimientos que se requieren y que son mandatorios para poder realizar estos ejercicios, para meterse a estos temas, son los siguientes: solución de matrices, ecuaciones diferenciales lineales, fracciones parciales y regresión lineal múltiple. La regresión lineal múltiple, recuerden, cuando tenemos que hacer el método diferencial y tenemos más de una especie reactiva participando. Las fracciones parciales para la resolución del método integral. Ecuaciones diferenciales lineales para ecuaciones de este tipo, reacciones en serie. Solución de matrices también. Y bueno, el procedimiento está en los videos y si no en los libros que también están manejando. Y bueno, estoy abierto a dudas en el grupo. Por favor, publiquen en el grupo, no manden mensaje. Muchas veces me mandan mensaje y no me llegan. No sé qué está sucediendo, pero la sincronía que tiene mis mensajes con los suyos no es la misma. Yo les sugiero que publiquen en el grupo para atender sus dudas lo más pronto posible. Y bueno, échenle muchas ganas. El jueves se aplica examen y cualquier duda hasta hoy y mañana los puedo atender.